A ver si mañana les van a defender sus Biblias, sus libros. Yo mismo voy a ir porque esos gringos malditos nos están haciendo daño, que están viniendo a confundirnos. Es por eso que yo me he reunido con ustedes dos acá, para que ustedes vayan al río y los apedreen, los boten a palos. En este país de 7 millones de personas, ustedes son los primeros que en esta misión de la Asamblea de Dios de Perú bautizan. Hoy hay gozo en el cielo por estos hijos de Dios. Y sabemos que nuestro galardón no es material, sino la vida eterna. Dios dijo: recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando venga entre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Con solo 4 iglesias abiertas, anglicana, metodista, IEP y una adventista. El siglo XX se inicia con la llegada de los nazarenos, las asambleas de Dios, la iglesia presbiteriana y la alianza cristiana, enfrentando todas un ambiente hostil y luchando por la libertad de culto. La iglesia del Nazareno no nace por el acuerdo de la Junta de la Iglesia del Nazareno en Estados Unidos. Nace del trabajo directo que Dios hizo en la vida, en el corazón de un joven de más o menos 19 años, Roger Winans. Cuando llegaron al Perú, desembarcaron en Pacasmayo, un puerto de la Libertad, departamento de la Libertad. Desde que ellos llegaron, comenzaron a visitar campos aledaños a Pacasmayo, trabajaron con interés e incluso se extendieron a la sierra, pero ya había recorrido el valle de Jequetepeque y mayormente la provincia de Pacasmayo, y había logrado varias congregaciones, pequeñas unas, más grandes otras, y terminó por enviar un informe a la Junta General de la Iglesia, tratando de interesarles. Y ellos, la Junta, al ver que había fruto, entonces les nombraron misioneros oficiales de la Iglesia.
Eso fue en febrero de 1917. En marzo de 1917, el día 11 de marzo, celebraron el primer culto oficial. Después de 2 años y medio, pues llegaron en el 1 de noviembre de 1914. Pasó este tiempo y el 17 de marzo lograron organizar la iglesia, oficializándose de parte de la Iglesia del Nazareno en los Estados Unidos. El trabajo de preparación de obreros comenzó el 1 de enero de 1921 y para mí es agradable decir con base, después de haber investigado, ese instituto bíblico que ahora es seminario teológico, es la entidad de preparación ministerial más antigua que hay en el Perú. Poco después establecieron una escuela primaria que llamaron Escuela Americana y que poco más tarde recibió el reconocimiento del Estado y comenzó a trabajar por muchos años, que en 1924, después de venir trabajando con mucha conciencia e interés por llegar al lugar a donde Dios les había señalado, de los nativos, en este caso la tribu Aguajún, que más llamamos Aguaruna, en 1924 lograron llegar y establecerse. Ahora, este es otro dato importante también, para mí especialmente, y es que la Iglesia del Nazareno ha sido el primer movimiento, la primera denominación o iglesia que ha entrado a la selva peruana, la primera en el Perú, 1924. Después han entrado otras, pero años más tarde. El año de 1919 llega precisamente el primer misionero de las Asambleas de Dios acá al Perú. Es el misionero Forts Barker, viene con su esposa Etel, acompañado también por otro misionero, Hulburt, con su esposa Sara, creo que es. Bueno, pero llegan ellos acá a Lima. Al llegar a Lima, encuentran que hay una organización de una asociación de cooperación evangélica que también se llamaba Alianza Evangélica, dirigida por un misionero que se llamaba Juan Riche. Juan Riche entonces había organizado el Perú en zonas. En Lima dejó la libertad para que las misiones puedan llegar, pero en las provincias tenían que organizadamente evangelizar las provincias, los departamentos. Y Riche le dice, mira, los lugares ocupados, ya el norte está ocupado, Trujillo está ocupado, Cajamarca está ocupada y así, ¿no? Lo único que queda es Ancash. Entonces puedes irte a Ancash. Entonces ellos se van a Ancash, toman su barco acá en Callao, se dirigen hasta Chimbote. En Chimbote toman el tren que le va a llevar hasta Huaylas, porque el tren llegaba hasta Huaylas, en el callejón de Huaylas, ¿no? Pero él había comprado su mapa, ¿no? Un mapa acá en Lima, y en el mapa veía que el pueblo de Huaylas estaba justo en donde terminaba el ferrocarril, pero en realidad no era así. Huaylas estaba más o menos a 7 horas de camino de donde llegaba el tren. Entonces ellos se embarcaron en el tren y en el camino se encuentra con un comerciante del pueblo de Macate, de un pueblo cercano a Huaylas. Ya en Macate se predicó el evangelio al alcalde Amadeo Estúa, quien estaba enfermo y recibió milagrosamente su sanidad en su cuerpo. Posteriormente él abrió la puerta de la municipalidad y en el salón de actos se llevó a cabo el primer culto evangelístico. Y luego él va a Yungay y a Caraz. Entonces allí la primera iglesia de las Asambleas de Dios aparece pues entonces en Caraz, en el callejón de Huaylas, en el departamento de Ancash. Ahora, después de Caraz surgen persecuciones, entonces Barker regresa, se viene a Lima
para establecer iglesias en Surquillo, en Miraflores y en el Callao. Lo que se queda en Callejón de Huaylas es otros misioneros ya llegados, por ejemplo, toda la familia Erickson. En Miraflores alquilaron una casa y luego empezaron con la enseñanza bíblica. Ahí empezaron a enseñar la Biblia. Para entonces habían llegado 2 misioneras solteras, Olga Pitt y Couchman. Las 2 llegaron y ellos se hicieron de la enseñanza, se hicieron a cargo de la enseñanza bíblica. Y esta llama del poder del Espíritu Santo se extendió por todo el territorio del Perú, llevando el Evangelio con poder. De esta manera empezó la obra en todo el territorio del Perú. La Iglesia Presbiteriana se establece por la misión de la Iglesia Libre de Escocia, quien envía primeramente al doctor Juan Amacay, pero también a un grupo de misioneros. Entre ellos llega el Calvin Mackay, ¿no? Y él va a Cajamarca. Y justamente en este año, en este mes de julio, se están cumpliendo el centenario de la primera iglesia presbiteriana en el Perú. Luego en Cajamarca llega también una enfermera que hace labores de enfermería y que tiene un reconocimiento de toda la población actualmente. Es Sarah McDougall. Sarah McDougall ve desde esa época nacer a muchos hogares cajamarquinos, ¿no? Y es muy reconocida, de manera que hay allí un busto para ella y también una calle que lleva su nombre. En Moyobamba se necesitaba también atención de salud y la Iglesia Libre de Escocia establece una clínica, un hospital evangélico en Moyobamba. Y hay varios doctores, uno de ellos, que los pude conocer, el doctor Lince. Cuando el Estado peruano ya puede poner una posta médica y puede establecer allí un hospital, es que la clínica se cierra. De manera que la obra evangélica no solamente ha estado preocupada por la educación, sino también por la salud. La Alianza Cristiana y Misionera tuvo 2 intentos fallidos, uno a finales del siglo XIX y otro a comienzos del siglo XX, para llegar al Perú. Pero finalmente, en 1925, un grupo de misioneros, entre ellos destaca Raymond Clark, tiene el primer servicio público en el Perú, en la zona de Huánuco Pachitea, Pingo María, donde históricamente arranca la Alianza. La Alianza comienza como parte de la visión misionera del fundador de la Alianza, Alberto Benjamín Simpson. En 1897 empieza un movimiento misionero mundial, antes incluso que el avivamiento de la calle Azusa, que es principio del siglo XX. La Alianza trató de entrar, los misioneros de la Alianza, al Perú vía el Brasil por el río Amazonas. Así que se instalaron alrededor de Iquitos. Y en ambas oportunidades, porque iban a predicar no a la ciudad de Iquitos. La visión de la Alianza en aquel entonces, como en la mayoría de las misiones, era la visión romántica de ir a lo último en la tierra, los pequeños poblados, lo más alejados, lo más distantes, lo más lejos. Así que ellos iban a trabajar con comunidades nativas. En ambos casos se frustró la fundación de la Alianza por la persecución y la resistencia violenta de los nativos a los misioneros. La persecución, la violencia, el peligro físico que sufrieron los misioneros fue una realidad. Quiero hablar con respeto y con cuidado, pero no ser católico en aquellos tiempos era ser hereje. Y voy a usar las palabras que se usaban. Éramos malditos herejes, así como suenan. Vale decir que el evangélico que llegaba a estas costas en ese tiempo no se encontraba con un ambiente abierto, se encontraba con un ambiente cerrado y tuvo que sobreponerse no solamente a la adversidad proverbial, sino a persecución. De eso no se habla, pero sufrieron persecución, yo no diría tan grave como en otros lugares, pero hubo persecución. Yo no he estado, hablo por referencias, pero fue un comienzo tormentoso.
Pero finalmente, en 1925, un grupo de misioneros, entre ellos destaca Raymond Clark, tiene el primer servicio público en el Perú, en la zona de Huánuco Pachitea, Tingo María, donde históricamente arranca la alianza. El ataque sufrido ha servido para que las autoridades centrales reaccionen. Se ha detenido a las cabecillas y se ha ordenado a la policía que reprima cualquier ataque al pueblo evangélico. Vamos a predicar incluso en quechua. Nada nos va a detener. La entrega, amor y convicción que Dios ponía en sus siervos para no detenerse nunca, a pesar de la hostilidad y persecución a la que eran sometidos por las equivocadas autoridades religiosas, generó una gran batalla por conseguir una ley de libertad de cultos en 1915 que mejorara las condiciones de la predicación. Serán dos sucesos, el caso Pensotti y el caso Platería, que podríamos conversarlo un poco más adelante, los que le dan un giro al contexto peruano, y a partir de 1920 y de 1915 y luego en la Constitución del año 20 se establece, digamos, la libertad religiosa. En la Ley de Libertad de Cultos, entre comillas, de 1915, decía que las religiones que no eran la Iglesia Católica o la secta, como llamaban, eran toleradas en el país. Esa era la expresión de libertad de aquel entonces, lo máximo, tolerados, aguantados, soportados, mantenidos a raya. Y eso se expresó en la relación en la Iglesia Católica con las iglesias evangélicas. Por eso que hasta avanzada la década de los 50, tú veías a cura del pueblo yendo a la comisaría, trayendo una delegación de policía para que agarren a palos al colportor que predicaba en la plaza, decomisando las Biblias y prohibiendo su difusión, porque se sentían que toleraban y por lo tanto daban solamente libertad a predicar dentro del templo protestante. Creo fue el 11 de noviembre de 1915 que se dio lo que se llama la libertad de cultos, un título, porque a esos misioneros y a nosotros ya todavía en mi tiempo, porque ya pasaron desde el 14 hasta el 46, han pasado como 30 años, y los años posteriores, cuando yo ya he entrado en el trabajo, nos rompían los techos, piedras, había eternid, o si no, algo hacían para dañarnos, dañar las puertas, cosas así. Y no era solo a la iglesia del Nazareno, por supuesto, era general. Ese ser tolerado ya era un avance con respecto a las anteriores constituciones, definitivo, pero como vemos era muy limitada la libertad, entre comillas, no era una libertad, realmente era una libertad muy acotada, ¿no?, a los intereses de la Iglesia Católica y a los gobiernos de turno. La historia demuestra que todos los misioneros que fundaban iglesias en el Perú y predicaban el Evangelio de salvación se preocupaban también por dejar muestras concretas de su interés por el bienestar de la población, fundando colegios, postas u hospitales. Entre los primeros colegios fundados por misiones evangélicas en el Perú se encuentran Callao High School y Anglo-Americano del Callao, Academia Inglesa en Tarma, Lima High School, ahora San Andrés, Instituto Andino en Huancayo, Escuela Mixta de Urco en Cusco, Escuela Diego Thompson en Lima, Colegio Americano en Cerro de Pasco, Escuela de Monsefú en Chiclayo, Anglo-Americano de La Victoria, Liceo Anglo-Peruano de Chincha,
Inglés de Monjaspata en Cusco, Anglo-Peruano de Lima, Escuela Evangélica de Monsefú, Instituto Norteamericano de Varones y Escuela Anita en Lima. Unamuno, Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre o Julio C. Tello. Uno de los misioneros evangélicos que más influencia tuvo en los pensadores y políticos españoles o peruanos fue Juan A. Mackay. John Mackay es un misionero escocés que vino al Perú en 1916. Él venía proveniente de la Iglesia Libre de Escocia. Hizo sus estudios en Escocia en la Universidad de Aberdeen, en donde dejó la orientación para ser ministro, para ser pastor, fundador de iglesias y ministro en Escocia, para orientarse más hacia las misiones. Es en el año de 1910 que él escucha a través de los discursos de Robert Spears la posibilidad de encontrar a Sudamérica como tierra de misión. Orientado por ese propósito va a Nueva Jersey, al Seminario Teológico de Princeton, y estudia allí una segunda etapa de teología. Se alimenta con más información acerca de Latinoamérica y debido a sus notas sobresalientes, John Mackay es becado para realizar un posgrado en España. Es orientado por sus maestros para ir a la Universidad de Salamanca, para poder aprender el idioma español y aprender la cultura católica de Latinoamérica. Es allí en Salamanca en donde él toma contacto con Miguel de Unamuno, su gran maestro y pensador, con el cual mantiene una amistad hasta 1930. Cuando Mackay llega al Perú, su enfoque en la misión no era un enfoque tradicional, como el de todos los misioneros que arribaban a estas tierras. Él no tenía la idea de plantar iglesias, él no tenía la idea de hacer evangelismo tradicional como en ese tiempo se esperaba, sino por el contrario, el objetivo de Mackay era hacer misión a través del impacto en la cultura, a través del impacto en las mentes de los jóvenes. Lima era una ciudad abierta a nuevos pensamientos. Tenía la Universidad San Marcos como la principal casa de estudios, era la Universidad Decana de América, y el pensamiento social era efervescente en Lima. Entonces, Mackay encuentra allí un reto grande. Las posibilidades que Mackay tenía de hacer misión eran bastante limitadas, pero la creatividad que él tuvo fue un elemento importante. ¿Cuál ha sido y es el impacto que Mackay ha tenido en la misión de la Iglesia Evangélica? Me parece que ha sido un impacto grande porque ha mostrado la posibilidad de hacer misión a través del impacto y la influencia en la cultura del lugar hacia donde él se dirige. Él tuvo amistad con hombres que han tenido mucha gravitación en la vida política de nuestro país. Es el caso de Víctor Andrés Belaúnde, de José Carlos Mariátegui y de Víctor Raúl Aya de la Torre. Mackay participaba en un grupo que se reunía en la casa de Víctor Andrés Belaúnde, que se llamaba La Protervia, un nombre tan feo para un grupo de personas tan excelentes, donde ellos venían y presentaban sus poesías, sus ensayos, sus discursos, y Mackay participaba junto con ellos. Y yo los animaría a leer El sentido de la vida, El otro Cristo español, para que amemos nuestra cultura, las parábolas que fueron enseñadas en un hermoso libro, Mas yo os digo, y para introducirse ya en la doctrina cristiana y el amor a la Sagrada Escritura, tenemos el prefacio, la teología cristiana. Entonces yo creo que son libros que nos van a ayudar a comprender más nuestra propia peruanidad, nuestra pertenencia a América Latina, amar nuestra lengua, amar nuestro continente, amar nuestra patria y ver cómo el Evangelio de Cristo no está divorciado de las realidades terrenas. La necesidad de crear un organismo oficial que nos represente a todos y que pueda unificar los esfuerzos de todas las iglesias deja como fruto el CONEP. El concilio se funda en 1940 y ya para el 48 yo no fui precisamente un participante, pero sí
uno que estaba atento a ver qué están haciendo y cuál es el interés y la razón por qué estaban reuniéndose. Querían que en el Perú se diera liderazgo, que se vaya creando liderazgo. Entonces han pasado varios años y quedó una comisión encargada de cumplir este cometido. Esa comisión parece, nombrada por misioneros y peruanos, fue interesándose en que haya un cuerpo que los represente, que los una. No han sido pocos años los que pasaron desde allí hasta el 40, han sido muchos años, pero el 40 se concretó ese deseo, ese interés, se satisfizo esa necesidad. Comenzamos trabajando en el Firón Pachitea, en el tercer piso, donde está la librería Linca. Yo fui visitado un día por un misionero holandés que tenía trabajos por el norte, y a través de ellos conseguimos un donativo que constituyó, diríamos, para pagar el 50% de la adquisición. Luego también, como había un gobierno de las Fuerzas Armadas, hubo más apertura en el contexto de que la Iglesia Católica estaba un poco alejada del gobierno y se nombró un Consejo Nacional de Educación Religiosa. Ahí participé yo como delegado del CONEP. En los años 60, una gran movilización evangelística de todas las iglesias cristianas a nivel nacional impacta la vida de miles de creyentes. Cuando hablamos de evangelismo a fondo, viene a mi mente: el Perú será para Cristo si unidos luchamos por Él, una patria por Dios redimido, y que demuestre el Señor su poder. Por eso ese himno fue el coro lema de ese evangelismo a fondo. Y realmente evangelismo a fondo logró unir a todos los grupos, a todos los sectores de la iglesia aquí en Perú. Nace con la misión latinoamericana, que tenía su sede en San José de Costa Rica. Había células de oración en tantos lugares que eran como las entendemos, pequeñas comunidades de creyentes para su comunión, pero más con carácter evangelístico. Y esto dio ocasión a que la iglesia llegara a lugares donde no había llegado antes. En todo el Perú se celebraron cultos en las iglesias, se celebraron campañas locales, se celebraron campañas distritales, campañas regionales, y se terminó con una campaña nacional que fuimos, según unos, como 150.000 que desfilamos desde el parque, desde la plaza que se llama Marte, Campo de Marte, hasta la Plaza de Armas. Según otros, éramos como 120.000, yo no sé, pero era algo multitudinario, y la gente se asombraba de que marchábamos sin alzar el puño, sin gritar, sin molestar, y más bien trayendo un espíritu de bondad al pueblo. Fue tremendo eso. El evangelismo a fondo realmente es histórico, está registrado como un mover nacional que impactó nuestro país. Debo decir que antes de evangelismo a fondo, entre las iglesias había un descontento o qué sería, que nos hacía sentirnos unos ajenos a los otros. No reconocíamos que todos éramos el cuerpo de Cristo. Cada uno trataba de llevar de esta iglesia miembros a su iglesia. Y después de evangelismo a fondo,
quedó un sentir de que todos formábamos un solo cuerpo. Tal vez no era perfecto el sentir, tal vez no alcanzó el 100%, pero que alcanzó más allá del 80, del 90%. Sí creo, porque hemos venido después entendiéndonos la gente sin esos prejuicios. Muy hermoso. El primer paso después de saber del asesinato. La Iglesia Cristiana Evangélica tuvo un papel importantísimo en la pacificación del país. Si vamos a evangelizar el Perú, hay que comenzar con Lima. Y ahí se gesta Lima al encuentro con Dios. Yo sí creo que en los años 80 hubo un especial y poderoso mover del Espíritu Santo.